¿Y si te dijera que no estás lejos del éxito, sino que estás pensando exactamente como alguien que nunca lo va a alcanzar? Puede sonar incómodo, incluso duro, pero es necesario que lo escuches, porque la diferencia entre una persona que construye abundancia y otra que vive en constante escasez no está en lo que tiene, está en cómo piensa, en cómo actúa y en cómo responde a lo que le pasa cada día. Y lo más peligroso es que la mayoría no lo nota. Cree que necesita más dinero, más oportunidades, más tiempo, cuando en realidad lo que necesita es dejar de pensar como alguien limitado. Mira a tu alrededor. Personas que siempre están esperando el momento perfecto, que dudan antes de actuar, que se enfocan en lo que no tienen, que se comparan constantemente, que reaccionan a todo y se distraen con facilidad. Personas que quieren resultados grandes, pero toman decisiones pequeñas, inseguras, sin dirección. Y sin darse cuenta, repiten el mismo patrón una y otra vez. Ahora observa a alguien que realmente avanza, no necesariamente el que tiene más, sino el que construye con lo que tiene. Esa persona no pierde tiempo quejándose, no se enfoca en lo que no puede controlar, no actúa desde el miedo ni desde la necesidad. Piensa diferente, se mueve diferente, decide diferente, y por eso su vida empieza a verse diferente. El estoicismo lo enseña con una claridad brutal. No es la realidad la que define tu vida, es la forma en la que la interpretas y actúas sobre ella. Puedes tener pocas oportunidades y aún así avanzar, o puedes tener muchas y desperdiciarlas. Todo depende de tu mentalidad. Ahora quiero que te hagas una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Estás tomando decisiones como una persona abundante o como alguien que sigue atrapado en la escasez? Porque aquí está la verdad que pocos aceptan. No puedes esperar resultados de abundancia si sigues pensando desde el miedo, desde la duda, desde la comparación o desde la falta. No puedes construir una vida grande con una mentalidad pequeña. Y no se trata de motivarte por un momento. Se trata de confrontarte con lo que necesitas cambiar. Hoy vas a descubrir 10 principios estoicos que te van a enseñar a pensar y actuar como una persona abundante y exitosa. No son ideas vacías, no es teoría bonita. Son formas de vivir que han sido aplicadas por personas que entienden que el control empieza en la mente. Pero quiero que te quedes hasta el final, porque la última lección es la más importante de todas. Es la que separa a las personas que solo escuchan de las que realmente transforman su vida. Ahora, antes de continuar, quiero que hagas algo que va a marcar un punto de quiebre. Ve a los comentarios y escribe: hoy empiezo a pensar y actuar como una persona abundante. No lo hagas por hacerlo. Hazlo como una decisión consciente, como una forma de decirte a ti mismo que ya no vas a seguir actuando desde la escasez. Y si este mensaje ya te hizo reflexionar, dale like ahora mismo, porque eso ayuda a que más personas despierten y dejen de vivir en automático. Compártelo con alguien que necesita cambiar su mentalidad y suscríbete, porque aquí no vienes solo a escuchar. Vienes a entrenar tu mente, a desarrollar disciplina y a convertirte en alguien que actúa con claridad, control y propósito. Porque al final, no es el dinero el que crea abundancia, es la persona en la que te conviertes antes de tenerlo. Y hoy, empiezas a construir esa versión de ti. Lección 1. Piensa en términos de crecimiento, no de escasez. Todo empieza en la forma en la que interpretas tu realidad. No en lo que tienes, no en lo que te falta, sino en cómo decides pensar sobre ello. Porque hay una diferencia silenciosa, pero determinante, entre una mente que vive en escasez y una que vive en crecimiento. Y esa diferencia no se ve, pero se refleja en cada decisión que tomas. La mentalidad de escasez te hace enfocarte en lo que no tienes.
Te hace pensar que no es suficiente, que no estás listo, que necesitas más tiempo, más recursos, más oportunidades. Te mantiene esperando, dudando, comparándote. Y sin darte cuenta, te paraliza. Porque cuando crees que no es suficiente, tú tampoco te sientes suficiente. En cambio, la mentalidad de crecimiento cambia completamente el enfoque. No ignora la realidad, pero la interpreta de forma distinta. No se pregunta ¿por qué no tengo esto?, sino ¿qué puedo hacer con lo que tengo ahora? Y esa simple diferencia cambia todo. Porque mientras una persona se detiene esperando condiciones perfectas, la otra empieza a construir con lo que tiene. Mientras una se enfoca en la falta, la otra se enfoca en la posibilidad. El estoicismo lo ha enseñado desde hace siglos. Marco Aurelio lo expresó con una claridad que sigue siendo poderosa hoy. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y eso incluye cómo interpretas tus circunstancias. Si tus pensamientos están centrados en la escasez, verás límites en todas partes. Pero si tus pensamientos están orientados al crecimiento, empezarás a ver oportunidades donde antes no veías nada. No es magia, es enfoque. Piensa en esto. Dos personas pueden estar en la misma situación, con los mismos recursos, con las mismas dificultades. Una se queja, se frustra, se detiene. La otra analiza, se adapta y actúa. La diferencia no está afuera, está en la mente. Y esa diferencia, repetida cada día, crea dos vidas completamente distintas. La mentalidad de crecimiento también implica dejar de ver los errores como fracasos. Porque cuando vives en escasez, cualquier error parece una confirmación de que no puedes. Pero cuando piensas en crecimiento, cada error se convierte en información, en aprendizaje, en una forma de avanzar con más claridad. No te define lo que falló, te define lo que haces después. Aquí es donde muchos se quedan atrás. Esperan sentirse listos, seguros, preparados. Pero la verdad es que nadie se siente completamente listo. La seguridad no aparece antes de actuar, aparece después. Se construye en el proceso. Por eso, pensar en crecimiento significa moverte incluso con duda. Significa avanzar incluso cuando no todo está claro. Significa confiar en que puedes adaptarte, aprender y mejorar en el camino. También significa dejar de compararte constantemente, porque la comparación es una trampa de la escasez. Te hace sentir que siempre te falta algo, que otros están más adelante, que tú vas tarde. Pero el crecimiento no se mide comparándote con otros, se mide comparándote contigo mismo. ¿Eres mejor que ayer? ¿Has avanzado aunque sea un poco? Eso es lo que importa. Cada día tienes dos opciones: pensar desde la falta o pensar desde la posibilidad. Y aunque parezca una elección pequeña, cambia completamente la dirección de tu vida. Porque lo que piensas influye en lo que haces. Y lo que haces define lo que construyes. Ahora quiero que hagas algo. Al final de esta lección, escribe en los comentarios: elijo crecer con lo que tengo y construir desde hoy. Esta frase es un recordatorio de que no necesitas más para empezar. Necesitas decidir usar lo que ya tienes. Hoy deja de pensar en lo que no tienes. Hoy deja de limitarte con ideas que no te ayudan. Hoy empieza a ver posibilidades. Porque en el momento en que cambias tu forma de pensar, empiezas a cambiar tu forma de vivir. Lección 2. Asume responsabilidad total por tu vida. Hay un punto exacto en el que una persona deja de vivir en excusas y empieza a construir una vida diferente. No ocurre cuando tiene más dinero, ni cuando aparecen mejores oportunidades, ni cuando todo se vuelve más fácil. Ocurre cuando deja de culpar a todo lo que está afuera y asume completamente lo que está dentro de su control.
Porque mientras sigas responsabilizando a las circunstancias, a otras personas o al pasado, estás entregando tu poder. Estás diciendo, sin darte cuenta, que tu vida depende de algo que no controlas. Y en ese momento te quedas atrapado. La mayoría vive así. Si algo sale mal, buscan a quién culpar. Si no avanzan, justifican con lo que les falta. Si fallan, se refugian en excusas. Y aunque eso puede dar alivio momentáneo, también mantiene todo exactamente igual. El estoicismo corta esto de raíz. Epicteto lo expresó con una claridad contundente. No son las cosas las que nos afectan, sino lo que pensamos sobre ellas. Y si lo que piensas es que no depende de ti, entonces nunca tomarás el control. Asumir responsabilidad total no significa que todo sea tu culpa. Significa que decides hacerte cargo de tu respuesta, de tus decisiones y de tu dirección, sin importar las circunstancias. Significa que dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte, ¿qué voy a hacer con esto? Y esa pregunta cambia todo, porque te saca del papel de víctima y te coloca en el de protagonista. Cuando asumes responsabilidad, dejas de esperar, dejas de depender, dejas de justificarte, empiezas a actuar, empiezas a moverte incluso cuando no es cómodo, empiezas a construir incluso cuando no es perfecto, y eso es lo que hacen las personas abundantes. No pierden tiempo buscando culpables, buscan soluciones, no se enfocan en lo que no pueden cambiar, se enfocan en lo que sí pueden hacer. Piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces has dicho, no puedo por esto, no avanzo por aquello, no tengo por qué? Cada una de esas frases puede parecer válida, pero también es una forma de renunciar al control. Porque en el momento en que decides que algo externo define tu avance, te limitas automáticamente. Asumir responsabilidad también implica algo que muchos evitan: mirarte con sinceridad, reconocer en qué estás fallando, en qué estás siendo inconsistente, en qué estás evitando hacer lo necesario, no para castigarte, sino para corregir. Porque no puedes cambiar lo que no reconoces. Y aquí está la diferencia clave. Una persona que no asume responsabilidad busca excusas para quedarse donde está. Una persona que sí la asume busca razones para avanzar. No importa si el inicio fue difícil, si las condiciones no fueron justas o si el camino ha sido complicado. Lo único que importa es lo que decides hacer ahora. Porque tu pasado no define tu dirección. Tu decisión, sí. Imagínate cómo sería tu vida si dejaras de culpar completamente, si asumieras cada resultado, cada error, cada situación como algo que puedes usar para crecer. No serías más débil, serías más fuerte. No te sentirías más cargado, te sentirías más libre. Porque cuando todo depende de otros, no puedes cambiar nada. Pero cuando decides que depende de ti, todo se vuelve posible. Ahora quiero que hagas algo. Al final de esta lección, escribe en los comentarios: asumo el control total de mi vida desde hoy. Esta frase es una declaración de poder, un recordatorio de que no importa lo que haya pasado antes. Lo que hagas ahora sí depende de ti. Hoy deja de mirar hacia afuera buscando respuestas. Hoy deja de esperar que algo cambie por sí solo. Hoy asume tu vida. Porque en el momento en que decides hacerte responsable, dejas de depender de las circunstancias y empiezas a construir tu propio camino. Lección 3. Deja de reaccionar y empieza a decidir. La mayoría de las personas no vive tomando decisiones. Vive reaccionando, respondiendo automáticamente a lo que ocurre, a lo que siente, a lo que otros dicen, a lo que el momento le exige, sin detenerse, sin pensar, sin elegir realmente. Y ese es uno de los mayores errores que te mantienen lejos de una vida abundante, porque cuando reaccionas constantemente, pierdes el control.
Tu estado depende del entorno, tu energía se dispersa y tu dirección se vuelve inestable. Reaccionas cuando alguien dice algo que no te gusta y respondes sin pensar. Reaccionas cuando algo sale mal y te frustras. Reaccionas cuando sientes miedo y te detienes. Reaccionas cuando aparece una distracción y la sigues. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de dirigir tu vida y empiezas a ser dirigido por lo que ocurre a tu alrededor. El estoicismo lo explica con una claridad poderosa. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y gran parte de ese sufrimiento viene de reaccionar sin cuestionar, de dejar que cada estímulo tenga acceso directo a tu mente sin ningún filtro, como si todo mereciera tu atención, tu emoción y tu energía. Pero aquí está la clave que cambia todo. Entre lo que sucede y tu reacción existe un espacio, un momento breve en el que puedes decidir, y aunque parezca pequeño, ese espacio es donde está tu poder, porque ahí puedes elegir si reaccionas o si respondes con claridad, si te dejas llevar o si tomas el control. Las personas abundantes entienden esto y lo entrenan todos los días. No se enganchan con todo, no responden impulsivamente, no actúan desde la emoción del momento, observan, procesan y luego deciden. Y esa diferencia es la que les permite mantener estabilidad, enfoque y dirección, incluso cuando las circunstancias cambian. Decidir en lugar de reaccionar implica detenerte, implica cuestionar lo que estás a punto de hacer, implica preguntarte si esa respuesta te acerca o te aleja de la persona que quieres ser, implica elegir conscientemente en lugar de dejarte arrastrar por el impulso, y aunque al principio puede parecer difícil, con práctica se convierte en una forma natural de vivir. Piensa en cuántas veces has reaccionado y luego te has arrepentido, palabras que no debiste decir, decisiones tomadas por impulso, tiempo perdido en cosas que no aportaban nada. Todo eso tiene un costo, no solo en resultados, sino en energía, en claridad, en dirección, porque cada reacción innecesaria te aleja de tu enfoque. Ahora imagina lo contrario. Imagina que antes de cada respuesta haces una pausa, que antes de cada decisión te preguntas si realmente vale la pena, que antes de actuar eliges con intención. Tu vida cambiaría, no porque el mundo sea diferente, sino porque tú estás actuando diferente dentro de él. No se trata de volverte lento o indeciso. Se trata de volverte consciente, de no permitir que cualquier cosa controle tu estado, de no responder a todo, de entender que tu energía es limitada y que no puedes entregarla a cada estímulo que aparece. Porque cada vez que reaccionas sin pensar, pierdes un poco de control, pero cada vez que decides con claridad, lo recuperas. Ahora quiero que hagas algo. Al final de esta lección, escribe en los comentarios: elijo decidir con claridad, no reaccionar por impulso. Esta frase es un recordatorio de que no estás obligado a responder a todo, de que puedes tomar el control de tu mente y de tus acciones, y cada vez que la repitas, estarás fortaleciendo esa capacidad. Recuerda esto siempre: reaccionar es automático. Decidir es consciente, reaccionar te hace predecible, decidir te hace libre, reaccionar te debilita, decidir te fortalece, y la diferencia entre una vida sin dirección y una vida construida con intención está en ese pequeño espacio que muchos ignoran y pocos aprovechan. Hoy no respondas a todo, hoy no te dejes llevar por cada emoción. Hoy haz una pausa, observa y decide, porque en el momento en que dejas de reaccionar, empiezas a tomar el control real de tu vida. Lección 4. Invierte en ti antes que en cualquier cosa. La mayoría de las personas quiere mejores resultados, más dinero, más oportunidades, más estabilidad, pero comete un error silencioso que lo cambia todo. Intenta construir una vida diferente sin haberse construido primero a sí misma. Busca crecer por fuera sin haber fortalecido lo de adentro, y por eso
aunque a veces avance, no logra sostenerlo, porque no tiene la base necesaria para mantener lo que consigue. Invertir en ti no es una idea motivacional, es una necesidad real, es entender que tu mente, tu disciplina, tu enfoque y tus habilidades son el verdadero origen de todo lo que puedes lograr, y que si eso no está trabajado, todo lo demás será inestable, pasajero o insuficiente. Muchas personas gastan tiempo y energía buscando resultados externos, mientras descuidan su desarrollo interno. Quieren dinero sin disciplina, éxito sin claridad, progreso sin control mental, y eso crea una contradicción, porque no puedes sostener una vida abundante con una mentalidad débil o desordenada. El estoicismo lo plantea con una profundidad que sigue siendo vigente. Epicteto decía que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y eso implica algo muy claro. Si no inviertes en tu mente, en tu carácter y en tu disciplina, no importa lo que consigas afuera, siempre estarás limitado por lo que ocurre dentro de ti. Invertir en ti significa dedicar tiempo a entender cómo piensas, cómo reaccionas, cómo decides. Significa entrenar tu mente para no caer en impulsos, fortalecer tu disciplina para actuar incluso cuando no tienes ganas, desarrollar claridad para enfocarte en lo importante y no perderte en lo innecesario. Y aunque no se vea de inmediato, ese trabajo interno es el que construye resultados reales. Piensa en esto, dos personas pueden tener la misma oportunidad, el mismo punto de partida, incluso los mismos recursos, pero la que ha trabajado en sí misma va a aprovecharlo de una forma completamente distinta, porque tiene enfoque, tiene control, tiene disciplina, mientras la otra puede dudar, distraerse o desperdiciar lo que tiene, y ahí es donde se crea la diferencia. La inversión en ti no siempre es cómoda. Muchas veces implica hacer cosas que otros evitan, leer en lugar de perder el tiempo, aprender en lugar de distraerte, trabajar en tus hábitos en lugar de seguir lo fácil, cuestionar tu forma de pensar en lugar de justificarla, y ese proceso puede parecer lento, pero es el único que realmente transforma. También implica dejar de buscar resultados inmediatos y empezar a construir a largo plazo. Porque cuando inviertes en ti, no siempre ves cambios rápidos, pero cada día estás acumulando algo que se vuelve cada vez más fuerte, más sólido, más difícil de romper, y con el tiempo eso se refleja en todo lo que haces. La mayoría subestima esto porque no es visible al principio. No puedes mostrar disciplina en una foto, no puedes presumir claridad mental, no puedes medir el control emocional en el momento, pero todo eso se nota en los resultados, en la forma en la que actúas, en las decisiones que tomas, en cómo respondes cuando las cosas no salen como esperabas. Invertir en ti también significa dejar de depender de motivación constante, porque entiendes que el crecimiento no depende de cómo te sientes, sino de lo que haces cada día, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando sería más fácil no hacerlo, y es ahí donde realmente te estás construyendo. Ahora imagina cómo sería tu vida si durante meses te enfocaras en desarrollarte, en mejorar tu mente, en fortalecer tu disciplina, en eliminar hábitos que no te ayudan y construir otros que sí. No cambiaría solo una parte de tu vida, cambiaría todo, porque tú serías diferente y cuando tú cambias, todo lo demás empieza a alinearse. Ahora quiero que hagas algo. Al final de esta lección, escribe en los comentarios: invierto en mí porque soy mi mejor activo. Esta frase es un recordatorio de que no hay inversión más importante que la que haces en ti mismo, y cada vez que la repitas, estarás reforzando esa decisión. Hoy deja de esperar resultados sin preparación. Deja de buscar afuera lo que necesitas desarrollar dentro. Empieza a invertir en ti con intención, porque en el momento en que te conviertes en una persona más fuerte, más clara y más disciplinada, tu vida empieza a reflejarlo.
Lección 5. Actúa aunque no te sientas listo. Uno de los mayores engaños que te mantiene estancado es pensar que necesitas sentirte listo para empezar, que necesitas seguridad total, claridad absoluta o confianza completa antes de dar el primer paso. Pero la verdad es otra. Nunca te vas a sentir completamente listo. Y si esperas ese momento, lo único que estás haciendo es posponer tu crecimiento. La mayoría de las personas vive atrapada en ese ciclo. Piensa demasiado, analiza demasiado, duda demasiado, espera el momento perfecto, las condiciones ideales, el instante en el que todo encaje, y ese momento no llega porque no existe, y mientras tanto, el tiempo pasa, las oportunidades se enfrían y la vida sigue avanzando sin que ellos lo hagan. El problema no es la falta de capacidad, es la dependencia emocional antes de actuar, es creer que primero debes sentir confianza para moverte, cuando en realidad ocurre al revés. Primero te mueves y luego construyes confianza, primero actúas y luego desarrollas seguridad. El estoicismo lo plantea de forma directa. Séneca enseñaba que no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos. Y en esa frase hay una verdad poderosa. No es que no puedas, es que no estás actuando, y sin acción nada cambia. Actuar sin sentirte listo no significa hacerlo sin pensar. Significa no dejar que el miedo, la duda o la incomodidad decidan por ti. Significa entender que esas sensaciones van a estar presentes, pero no tienen por qué detenerte. Significa avanzar a pesar de lo que sientes, no condicionado por ello. Piensa en todas las veces que has querido hacer algo importante y lo has pospuesto. No porque fuera imposible, sino porque no te sentías preparado, porque dudabas, porque pensabas que aún no era el momento. Y ahora míralo con claridad. Ese momento nunca llegó, y lo único que ocurrió fue que perdiste tiempo que no vuelve. Ahora imagina lo contrario. Imagina que cada vez que sientes duda, decides avanzar igual, que cada vez que aparece el miedo das un paso más, que cada vez que no te sientes listo decides actuar. Tu vida cambiaría, no porque el camino sea más fácil, sino porque dejarías de detenerte constantemente. La acción rompe el ciclo de la duda, porque cuando actúas, obtienes información, aprendes, corriges, mejoras, mientras que cuando te quedas pensando, solo repites los mismos pensamientos sin avanzar. La acción te da claridad, la inacción te mantiene confundido. También debes entender que nadie empieza siendo experto, nadie empieza con seguridad total, nadie empieza con todas las respuestas. Todo se construye en el proceso. Cada paso que das te hace más capaz, cada error te enseña, cada intento te fortalece, pero nada de eso ocurre si no empiezas. Actuar aunque no te sientas listo también es una forma de entrenar tu mente, porque le estás enseñando que no necesita esperar a sentirse cómoda para avanzar, que puede moverse incluso en medio de la incertidumbre, y con el tiempo eso se convierte en una ventaja enorme, porque mientras otros se quedan paralizados, tú sigues avanzando. La mayoría quiere resultados sin incomodidad, quiere avanzar sin miedo, quiere lograr sin exponerse, pero eso no es real. El crecimiento siempre implica incertidumbre, siempre implica salir de lo conocido, siempre implica dar pasos sin tener todo bajo control. Y ahí es donde se marca la diferencia. Cada vez que eliges actuar sin sentirte listo, estás rompiendo una barrera interna. Estás demostrando que puedes confiar en ti, no porque todo esté claro, sino porque estás dispuesto a avanzar a pesar de no tenerlo todo resuelto. Y esa es la mentalidad de una persona abundante. Ahora quiero que hagas algo. Al final de esta lección, escribe en los comentarios: actúo aunque no me sienta listo, porque así crezco. Esta frase es un recordatorio de que no necesitas sentirte preparado para empezar, necesitas decidir avanzar.
y cada vez que la repitas estarás fortaleciendo esa mentalidad. Hoy deja de esperar sentirte listo, deja de posponer lo que sabes que debes hacer. Da el primer paso, aunque sea pequeño, aunque no sea perfecto, aunque tengas dudas, porque en el momento en que actúas, dejas de quedarte en el mismo lugar y empiezas a avanzar de verdad. Lección 6. Rodéate de lo que eleva tu mentalidad. Aunque no siempre lo notes, gran parte de lo que piensas no nace completamente de ti. Se forma a partir de lo que ves todos los días, de lo que escuchas, de las conversaciones que tienes, de las personas con las que compartes tu tiempo y de los entornos en los que te mueves. Y si todo eso está lleno de ruido, negatividad, distracción o mediocridad, tu mente termina adoptando ese mismo patrón sin que te des cuenta. La mayoría de las personas subestima esto, cree que puede rodearse de cualquier cosa y mantenerse firme. Cree que su mentalidad es independiente del entorno. Pero la realidad es otra. Lo que te rodea influye en cómo piensas, en cómo decides y en cómo actúas. Y con el tiempo, esa influencia se vuelve determinante. El estoicismo lo plantea de forma clara. Séneca advertía que nos volvemos como aquellos con quienes convivimos. Y esa idea sigue siendo tan cierta hoy como hace siglos, porque el entorno no solo te acompaña, te moldea. Si pasas tiempo rodeado de personas que se quejan constantemente, que buscan excusas, que no tienen dirección, poco a poco empezarás a normalizar eso. Empezarás a pensar igual, a actuar igual, a justificarte igual, y sin darte cuenta, estarás adoptando una mentalidad que te limita. Pero lo contrario también es cierto. Cuando te rodeas de ideas que te hacen pensar, de personas que avanzan, de contenido que te impulsa, tu mente se expande, tu enfoque cambia, tu forma de ver las cosas se eleva y empiezas a actuar desde otro nivel de conciencia. Rodéate no solo significa personas, también significa lo que consumes cada día, lo que ves en tu teléfono, lo que escuchas, lo que lees, porque todo eso alimenta tu mente, y si la llenas de distracción, de comparaciones, de contenido vacío, no puedes esperar claridad ni enfoque. Tu entorno digital también es tu entorno mental. Por eso, una persona abundante no deja esto al azar. Elige con intención, filtra lo que entra en su mente, decide qué le aporta y qué no, y aunque a veces implique alejarse de ciertas cosas o incluso de ciertas personas, entiende que proteger su mentalidad es una prioridad. No se trata de juzgar a otros, se trata de ser consciente de lo que te suma y lo que te resta. Se trata de entender que no puedes construir una mentalidad fuerte si estás constantemente expuesto a lo que la debilita. También implica buscar espacios que te reten, que te incomoden en el buen sentido, que te obliguen a crecer, porque rodearte de lo que eleva tu mentalidad no siempre es cómodo. Muchas veces significa salir de lo familiar, dejarlo fácil y acercarte a lo que exige más de ti. Y ahí es donde ocurre el crecimiento real. Piensa en esto con honestidad. Lo que te rodea hoy te impulsa o te frena. Las conversaciones que tienes te hacen crecer o te mantienen en el mismo lugar. Lo que consumes cada día te da claridad o te llena de ruido. Porque responder a esas preguntas puede darte una visión muy clara de por qué estás donde estás. Cambiar tu entorno no siempre es inmediato, pero puedes empezar poco a poco, eligiendo mejor lo que consumes, cuidando tus espacios, siendo más selectivo con tu tiempo y, sobre todo, siendo consciente de que cada decisión suma o resta en tu mentalidad. Ahora quiero que hagas algo. Al final de esta lección, escribe en los comentarios: elijo rodearme de lo que eleva mi mente y mi vida. Esta frase es un recordatorio de que no todo merece tu atención ni tu tiempo.
y que tienes el poder de elegir lo que influye en ti, y cada vez que la repitas, estarás reforzando esa decisión. Hoy deja de exponerte a lo que no te ayuda, deja de normalizar lo que te frena, empieza a elegir con intención lo que te rodea, porque en el momento en que elevas tu entorno, elevas tu forma de pensar y empiezas a construir una vida diferente. Lección 7. Controla tus emociones, no dejes que te controlen. Las emociones no son el problema. El problema es cuando dejas que ellas decidan por ti. Porque sentir es natural, inevitable, humano. Pero actuar sin control en base a lo que sientes en el momento es lo que termina afectando tu vida, tus decisiones y tus resultados. Y la mayoría de las personas vive así, reaccionando según su estado emocional, avanzando cuando se siente bien y deteniéndose cuando no, diciendo cosas que luego lamenta, tomando decisiones impulsivas y perdiendo el control sin darse cuenta. El problema de vivir así es que te vuelves inestable. Tu progreso depende de cómo te sientes ese día, tu enfoque cambia constantemente, tu disciplina se rompe con facilidad y tu dirección se pierde porque no estás guiando tu vida, estás respondiendo a tus emociones como si ellas fueran la autoridad. El estoicismo lo deja claro desde su base. Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos, y eso incluye lo que hacemos con lo que sentimos, porque aunque no elijas la emoción que aparece, sí puedes elegir la acción que sigue. Controlar tus emociones no significa reprimirlas ni ignorarlas. Significa observarlas sin dejar que te arrastren. Significa reconocer que estás sintiendo enojo, miedo o frustración. Pero no actuar inmediatamente desde ahí. Significa crear un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Y en ese espacio está tu poder. Piensa en cuántas veces una emoción momentánea te ha hecho tomar una mala decisión, decir algo que no debías o abandonar algo importante. Todo eso no ocurrió porque no eras capaz, ocurrió porque en ese momento no hubo control. Y ese tipo de situaciones, repetidas en el tiempo, terminan definiendo resultados. Las personas abundantes entienden esto y lo entrenan. No eliminan sus emociones, pero no las convierten en guía, no toman decisiones importantes en medio del enojo, no abandonan sus objetivos porque un día no tienen ganas, no reaccionan a cada provocación, observan, procesan y luego actúan con claridad. Eso no las hace frías, las hace fuertes. Porque tener control emocional no significa no sentir, significa no ser dominado por lo que sientes, significa poder mantenerte firme incluso cuando hay incomodidad, incluso cuando hay presión, incluso cuando todo te empuja a reaccionar. Y eso es lo que marca la diferencia. Porque cuando no controlas tus emociones, cualquier cosa puede desestabilizarte. Una crítica, un problema, un resultado inesperado, una situación incómoda. Todo tiene el poder de cambiar tu estado y sacarte de tu enfoque. Pero cuando aprendes a controlarlas, tu estabilidad no depende del entorno, depende de ti. Eso te da una ventaja enorme. Significa que puedes seguir avanzando incluso en días difíciles, que puedes tomar decisiones con claridad incluso bajo presión, que puedes mantener tu disciplina incluso cuando no tienes ganas, y eso, repetido en el tiempo, construye resultados completamente distintos. Controlar tus emociones también implica conocerte, saber qué te afecta, qué te activa, qué te hace reaccionar, porque cuando eres consciente de eso, puedes anticiparte, puedes prepararte, puedes elegir mejor tu respuesta en lugar de caer siempre en el mismo patrón. No se trata de volverte perfecto, se trata de volverte consciente, de reducir las reacciones innecesarias, de aumentar las decisiones conscientes, de entrenar tu mente para no responder automáticamente a todo lo que sientes.
Ahora imagina cómo sería tu vida si no reaccionaras impulsivamente, si mantuvieras la calma cuando otros la pierden, si tu estado no cambiara por cada situación externa. Tendrías más claridad, más control, más estabilidad y sobre todo, más capacidad para construir lo que quieres sin desviarte constantemente. Ahora quiero que hagas algo. Al final de esta lección, escribe en los comentarios: yo controlo mis emociones, no ellas a mí. Esta frase es un recordatorio de que no estás obligado a actuar según lo que sientes, de que puedes elegir tu respuesta y cada vez que la repitas, estarás fortaleciendo ese control. Hoy no reacciones a todo lo que sientes, hoy no permitas que una emoción momentánea defina tus acciones. Haz una pausa. Observa y decide, porque en el momento en que controlas tus emociones, dejas de ser arrastrado por ellas y empiezas a dirigir tu vida con claridad y firmeza. Lección 8. Piensa a largo plazo, no solo en lo inmediato. La mayoría de las personas toma decisiones pensando en el momento, en lo que siente ahora, en lo que es fácil hoy, en lo que le da satisfacción inmediata, y aunque eso puede parecer inofensivo, es una de las razones principales por las que se quedan estancadas, porque lo inmediato rara vez construye algo duradero. Elegir lo cómodo, lo rápido, lo fácil, puede darte una sensación momentánea de alivio o placer, pero casi siempre tiene un costo a largo plazo, mientras que elegir lo correcto, lo disciplinado, lo que requiere esfuerzo, muchas veces incomoda al inicio, pero construye resultados reales con el tiempo. Y ahí está la diferencia entre quien solo reacciona y quien realmente avanza. El estoicismo enseña a ampliar la perspectiva, a no quedarse atrapado en el instante. Marco Aurelio reflexionaba constantemente sobre el paso del tiempo y la importancia de vivir con intención, recordando que lo que haces hoy no es solo para hoy, sino para lo que te estás convirtiendo. Pensar a largo plazo significa que tus decisiones no están guiadas únicamente por lo que quieres ahora, sino por lo que quieres construir. Significa que no eliges en función del impulso, sino del resultado. Significa que puedes decir no a algo inmediato porque sabes que hay algo más grande en juego. Y eso requiere claridad. Porque si no tienes claro hacia dónde vas, es fácil caer en lo inmediato, es fácil distraerte, es fácil elegir lo cómodo. Pero cuando tienes una visión, cuando sabes qué quieres construir, tus decisiones empiezan a alinearse con eso. Empiezas a actuar con intención. Empiezas a pensar más allá del momento. Piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas decisiones tomas cada día basadas solo en cómo te sientes? ¿Cuántas veces eliges lo fácil en lugar de lo correcto? ¿Cuántas veces pospones algo importante por una distracción momentánea? Cada una de esas decisiones parece pequeña, pero se acumula y con el tiempo define resultados. La vida que tienes no es producto de una sola gran decisión. Es el resultado de muchas decisiones pequeñas repetidas, y si la mayoría de ellas están enfocadas en lo inmediato, el resultado también será inmediato, superficial, inestable. Pero si empiezas a tomar decisiones pensando en el largo plazo, todo cambia. Empiezas a construir hábitos en lugar de buscar resultados rápidos. Empiezas a invertir tiempo en lo que realmente aporta. Empiezas a cuidar tu energía, tu enfoque, tu disciplina, porque entiendes que todo eso es parte de un proceso más grande. Pensar a largo plazo también implica paciencia, porque los resultados no siempre se ven rápido, y ahí es donde muchos abandonan, porque no ven cambios inmediatos y creen que no está funcionando, cuando en realidad están en el proceso correcto, pero sin la mentalidad adecuada para sostenerlo.
Las personas abundantes entienden esto, no buscan gratificación instantánea, buscan progreso constante, no se desesperan por resultados rápidos, se enfocan en construir algo sólido, aunque tome tiempo, porque saben que lo que vale la pena no se construye de un día para otro. Eso no significa ignorar el presente, significa usarlo correctamente. Significa que lo que haces hoy tiene un propósito más grande, que cada acción está conectada con una visión, que cada decisión suma hacia algo que aún no ves completamente, pero que estás construyendo paso a paso. Ahora imagina cómo sería tu vida si empezaras a decidir con esa mentalidad. Si antes de actuar pensaras en el impacto a largo plazo, si dejaras de priorizar lo inmediato y empezaras a construir con intención, no avanzarías solo por momentos, avanzarías de forma constante. Ahora quiero que hagas algo. Al final de esta lección, escribe en los comentarios: pienso a largo plazo y construyo con intención cada día. Esta frase es un recordatorio de que tus decisiones no son solo para ahora, son para la vida que estás creando, y cada vez que la repitas, estarás reforzando esa mentalidad. Hoy deja de pensar solo en el momento, deja de elegir lo que solo te hace sentir bien ahora, empieza a actuar con visión, porque en el momento en que piensas a largo plazo, tus decisiones cambian, y tu vida empieza a construirse de verdad. Lección 9. Aprende a estar en silencio y observar más. Vivimos en un mundo donde todos hablan, opinan, reaccionan y responden constantemente, pero muy pocos observan de verdad, muy pocos hacen una pausa, muy pocos se detienen a entender antes de actuar, y en ese ruido constante se pierde algo fundamental, la claridad, porque cuando siempre estás hablando o reaccionando, no te das el espacio para ver las cosas como realmente son. La mayoría siente la necesidad de responder a todo, de opinar sobre todo, de demostrar algo en cada conversación, en cada situación, y sin darse cuenta, se expone, se desgasta y pierde energía en cosas que no aportan nada, porque no todo requiere tu respuesta, no todo necesita tu opinión, no todo merece tu atención. El estoicismo valora profundamente el silencio como una herramienta de control y sabiduría. Marco Aurelio reflexionaba constantemente en la importancia de observar antes de actuar, de no dejarse arrastrar por el impulso de responder, porque entendía que muchas veces el verdadero poder está en lo que decides no decir. Aprender a estar en silencio no significa aislarte ni dejar de participar. Significa elegir cuándo hablar y cuándo no. Significa no reaccionar automáticamente. Significa darte el tiempo de observar lo que ocurre, entender el contexto, analizar la situación y luego, si es necesario, actuar con claridad. Porque cuando observas más, entiendes más. Empiezas a notar patrones, actitudes, intenciones, detalles que antes pasaban desapercibidos. Empiezas a ver más allá de lo superficial, y eso te da una ventaja enorme, porque ya no actúas desde la impulsividad, actúas desde la comprensión. Piensa en cuántas veces has hablado de más, has respondido sin pensar, has dado tu opinión sin necesidad y luego has sentido que no aportó nada o incluso que te perjudicó. Todo eso ocurre cuando no hay pausa, cuando no hay observación, cuando hay necesidad de reaccionar en lugar de elegir. El silencio también protege tu energía, porque cada palabra que dices, cada reacción que tienes, consume parte de tu enfoque. Y cuando hablas sin filtro, cuando reaccionas a todo, terminas desgastado, disperso y sin dirección. Pero cuando eliges el silencio en el momento correcto, conservas esa energía y la usas mejor. Las personas abundantes entienden esto. No sienten la necesidad de validarse constantemente hablando. No buscan atención en cada momento, no se exponen innecesariamente, observan, analizan y actúan con precisión,
y esa forma de moverse les permite tomar mejores decisiones. También debes entender que el silencio no es debilidad. Muchas veces es control, es dominio, es inteligencia emocional, es saber que no todo merece una respuesta inmediata, es tener la capacidad de mantener la calma mientras otros reaccionan. Aprender a observar también implica escucharte a ti mismo, notar tus pensamientos, tus impulsos, tus emociones. Darte cuenta de cómo reaccionas y por qué. Porque cuando te observas, te conoces, y cuando te conoces, puedes cambiar lo que no te ayuda. No se trata de volverte distante, se trata de volverte consciente, de reducir lo innecesario, de aumentar la claridad, de hablar cuando realmente aporta y de callar cuando no es necesario, de elegir en lugar de reaccionar. Ahora imagina cómo sería tu vida si observaras más de lo que hablas, si no respondieras a todo, si entendieras antes de actuar. Tendrías más control, más claridad, más precisión en tus decisiones y dejarías de desgastarte en lo irrelevante. Ahora quiero que hagas algo. Al final de esta lección, escribe en los comentarios: observo más, hablo menos y actúo con claridad. Esta frase es un recordatorio de que no necesitas reaccionar a todo, de que puedes elegir el silencio como una forma de poder, y cada vez que la repitas, estarás fortaleciendo esa capacidad. Hoy no respondas a todo, hoy no sientas la necesidad de opinar en cada situación. Haz una pausa, observa, entiende y luego decide, porque en el momento en que aprendes a estar en silencio, empiezas a ver con más claridad y a actuar con más precisión. Lección 10. Construye disciplina diaria. No dependas de motivación. Si dependes de la motivación para avanzar, tu progreso siempre será inestable, porque la motivación es cambiante, aparece y desaparece. Un día te sientes con energía, al siguiente no. Un día quieres hacerlo todo, al otro no quieres hacer nada, y si tu vida depende de eso, entonces nunca tendrás consistencia, avanzarás por momentos, pero no construirás nada sólido. La mayoría de las personas vive atrapada en ese ciclo. Espera sentirse bien para empezar, espera tener ganas, espera el impulso correcto, y cuando no aparece, se detiene, pospone, abandona. Y así pasan los días, con intención pero sin acción constante, con deseo pero sin disciplina. La disciplina funciona de manera completamente distinta. No depende de cómo te sientes, depende de lo que decides. Es la capacidad de hacer lo que sabes que tienes que hacer, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando es incómodo, incluso cuando nadie te está viendo, y ahí es donde realmente empieza el crecimiento. El estoicismo lo deja claro. Marco Aurelio escribía para sí mismo recordándose que debía levantarse y cumplir con su deber, no porque le apeteciera, sino porque era lo correcto, porque entendía que la acción no debe depender del estado emocional, sino del propósito. Construir disciplina diaria significa eliminar la negociación constante contigo mismo. Significa dejar de preguntarte si tienes ganas o no, y empezar a preguntarte si es lo que debes hacer. Significa actuar por compromiso, no por emoción. Y aunque al principio cuesta, con el tiempo se convierte en una forma de vivir. Piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo importante solo porque no te sentías con ánimo? ¿Cuántas veces has empezado algo con motivación y lo has abandonado cuando esa motivación desapareció? Ese patrón no es falta de capacidad, es falta de disciplina, y mientras no cambie, los resultados tampoco cambiarán. La disciplina se construye en lo pequeño, en lo diario, en lo repetido, no en grandes acciones aisladas, sino en lo que haces incluso en días normales, incluso en días difíciles, incluso cuando nadie te obliga. Es en esos momentos donde realmente te estás formando. Las personas abundantes entienden esto.
No esperan sentirse listas, no dependen de estar motivadas, crean rutinas, hábitos, estructuras que les permiten avanzar incluso cuando no hay emoción. Y esa consistencia es lo que genera resultados con el tiempo. También debes entender que la disciplina no es castigo, es libertad, porque cuando eres disciplinado, dejas de depender de impulsos, de emociones cambiantes, de excusas, y empiezas a tener control real sobre tu vida. Sabes que puedes confiar en ti, sabes que lo que empiezas, lo terminas, sabes que no te vas a abandonar a la mitad del camino, y eso cambia todo. Porque ya no necesitas motivarte cada día, ya no necesitas convencerte constantemente, simplemente haces lo que corresponde. Y esa simplicidad, esa claridad, esa constancia te permite avanzar sin detenerte. Construir disciplina también implica aceptar la incomodidad, entender que no todo va a ser fácil, que no siempre vas a disfrutar el proceso, pero que eso no es motivo para detenerte. Al contrario, es parte del crecimiento, es lo que te fortalece, es lo que te diferencia de la mayoría. Ahora imagina cómo sería tu vida si dejaras de depender de cómo te sientes, si actuaras cada día con disciplina, sin excusas, sin negociaciones internas. Avanzarías más, te sentirías más fuerte, más enfocado, más seguro, porque sabrías que puedes cumplir contigo mismo. Ahora quiero que hagas algo. Al final de esta lección, escribe en los comentarios: construyo disciplina cada día sin depender de motivación. Esta frase es un recordatorio de que tu progreso no depende de lo que sientes, sino de lo que haces. Y cada vez que la repitas estarás reforzando esa mentalidad. Recuerda esto siempre: la motivación inicia, pero la disciplina sostiene. La motivación es momentánea, la disciplina es constante, y la diferencia entre quien avanza y quien se queda está en lo que hace cuando ya no tiene ganas. Después de todo lo que has escuchado, hay algo que debe quedarte claro: tu vida no cambia por lo que sabes, cambia por lo que decides aplicar cada día, porque puedes entender cada una de estas lecciones. Puedes sentirte motivado ahora mismo, pero si mañana vuelves a pensar igual, a reaccionar igual y a actuar igual, entonces nada será diferente, todo seguirá exactamente en el mismo lugar. La diferencia real empieza en lo pequeño, en esas decisiones que nadie ve, en esos momentos en los que eliges enfocarte en lugar de distraerte, en los que decides actuar en lugar de posponer, en los que controlas tu mente en lugar de dejarte llevar. Ahí es donde se construye todo, ahí es donde se forma la persona en la que te estás convirtiendo. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo constante, porque no es una acción lo que cambia tu vida, es la repetición, es la disciplina diaria, es la forma en la que decides vivir incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando es incómodo, incluso cuando nadie te está observando. Hoy tienes dos caminos: seguir viviendo como hasta ahora, reaccionando, dudando, postergando, o empezar a pensar y actuar como una persona abundante, con claridad, con disciplina y con intención. Y esa decisión no depende de nadie más, depende de ti. Ahora quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: hoy empiezo a pensar y actuar como una persona abundante. Hazlo como un compromiso contigo mismo, como el punto en el que dejas de esperar cambios y empiezas a construirlos. Si este video te hizo ver las cosas de otra manera, dale like, compártelo con alguien que necesite despertar y suscríbete, porque aquí no vienes solo a escuchar, vienes a entrenar tu mente, a fortalecer tu disciplina y a construir una vida con propósito. Recuerda esto siempre: no es lo que tienes lo que define tu vida, es cómo piensas, cómo decides y cómo actúas cada día. Y cuando cambias eso, todo empieza a cambiar contigo.